doctor Marcelo Arancibia, que siempre nos atiende tan gratamente. Buen día, Marcelo. Daniel Núñez Vivares, te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buenos días, un placer estar con ustedes en FM Alas. Te agradecemos la atención como siempre, Marcelo. Bueno, Por antes favor. de consultarte, entrar en el plano político, ¿sacaste las entradas para el Valle de Alberdi para el próximo domingo, Marcelo? Sí, Sí. ya estamos con un grupo de amigos. Bien. Listos para ir. Acompañando el verdinegro. San Martín a primera. Ojalá se dé. Sos gallina también, Marcelo. Ojalá que le vaya mejor También. que lo que le fue a River años atrás. Esperemos. Esperemos. Bueno, Marcelo, vamos a hablar un poquito de política, vamos a empezar con el orden nacional, porque bueno, hay muchas novedades. Lamentablemente el que se aburre en la Argentina se aburre porque quiere, fundamentalmente en materia política. No salió ficha limpia. Mientras tanto, el gobierno nacional en el día de ayer, a través del vocero presidencial, que se van a arancelar tanto las universidades públicas como también los hospitales públicos para todos aquellos extranjeros sin residencia en la República Argentina. También hubo novedades por parte de la oposición, porque salió Cristina Fernández de Kirchner, manifestó que hay que modificar la Constitución Nacional, ya que no se puede tener elecciones en la República Argentina cada 2 años. Ya estuvo en 16, ahora se acuerda que hay que modificar. No, y parece que si no veo la foto, diría que el que habló fue Milei, porque los libertarios son los que no están de acuerdo con una elecciones cada 2 años, Daniel. También no hubo por parte de Cristina Fernández de Kirchner, varias críticas contra Javier Milei, y por supuesto también negó que haya un pacto entre el kirchnerismo y la libertad avanza. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Cuál es tu opinión, Marcelo? No, bueno, creo que es muy claro de que hay conversaciones subterráneas entre el oficialismo libertario y la oposición cristinista que tiene los focos puestos sobre la toma de la Corte de Justicia. Y esto es muy preocupante porque tiene repercusiones en unas cuestiones donde también hay intereses comunes entre este oficialismo y esta oposición, como por ejemplo que Cristina sea la principal adversaria Milei en las elecciones del 2025, para lo cual es importante de que ficha limpia no salga y se la habilite a competir electoralmente y se aproveche de algunos vacíos legales o algunos huecos que se le han encontrado y llegar al Congreso y evitar con los fueros no cumplir con las sentencias judiciales condenatorias, como pasó con Carlos Menem en su oportunidad, que a Milei también le interesa el control de la Corte para validar desde ese máximo tribunal sus políticas económicas y su política en general, que se basa fundamentalmente en el dictado de decretos comunes o decretos de necesidad y urgencia, y también termina siendo esto un recaudo para garantizar impunidad el día de mañana. No solamente con ficha limpia, está claro que la caída de ese proyecto responde a esa idea, porque los 8 diputados nacionales de la Libertad Avanza que se retiraron fueron los que permitieron no tratar el tema, porque hay una fuerte contradicción entre el discurso del presidente y su agrupación de apoyar este tipo de normativas que lucha contra la corrupción, que excluye a los corruptos condenados en doble instancia, aunque la sentencia no esté firme, y después, bueno, hay otro capítulo que viene en marcha y que también es un punto de contacto y de acuerdo entre libertario y cristinista, que es la derogación de las PASOs y la derogación del financiamiento público de las campañas electorales, dejándola en mano única y exclusivamente al sector privado, lo cual favorece la polarización de estos extremos que tienen respaldos económicos casi ilimitados para sus campañas políticas. Fíjense que hace unos días atrás se lanza un think tank, estos equipos de ideas pro-libertarias, como es el Faro, con Agustín Laje, que es un ideólogo de la extrema derecha argentina, muy amigo, muy cercano al presidente de la Nación, y en la inauguración de este
este grupo de personas, bueno, pasaron la goya y no hubo empresario que no puso no menos de $25.000 cada uno. Imagínate lo que va a ser una campaña electoral donde solamente se permitirá financiamiento privado y los compromisos que ese financiamiento generará en los gobiernos, en los cuerpos legislativos. Ahí está el origen y la causa de gran parte de la corrupción que sufre la Argentina como una patología endémica. Y bueno, esto se lo quiere llevar adelante con acuerdos entre este oficialismo y la oposición cristinista, y me parece que es son muy malas señales, son señales muy preocupantes para nuestra democracia republicana y para el sistema de partidos políticos. Marcelo, evidentemente sintió el golpe el gobierno cuando fue el escándalo de Ficha Limpia el día jueves pasado. Que a las menos de 24 horas acaba de que el gobierno iba a trabajar en su propio proyecto o iba a mejorar el del proyecto que estaba desde el 2016, cuya auditoría, una de las autoras es la diputada Los Penato, y para eso convocó a Alejandro Fargosi. Seguramente has leído el diario La Nación, en el día de ayer ha hecho una entrevista en donde, bueno, él habla de que, entre otras cosas, la mejora del proyecto sería de que, bueno, no vas a poder ser candidato cuando la Corte te ratifique todas las sentencias. Es decir, estamos en lo mismo. Claro, básicamente, quedan como está. Lo único que cambia es que emplazarían al máximo tribunal, a la Corte, para que se expida en un plazo de 10 días. Parece mentira, porque, a ver, la propia Constitución te dice que la Corte no le podés manejar los tiempos, ¿no, Marcelo? Sí, a ver, la Constitución no le fija, no le da libertad a la Corte de no tener plazo para resolver. Pero bueno, no hay tampoco una legislación y no existe una acordada interna de la Corte que fije esos plazos. Pero lo de Fargosi es una intromisión en ese sentido de una potestad de la Corte de establecer plazos para que las causas sean resueltas bajo apercibimiento de que la causa pasar a otro ámbito para resolver, cosa que es imposible porque acá hay una sola corte, a diferencia de otras instancias donde hay distintos juzgados y distintas cámaras. Si no se resuelve a tiempo, pasa de una sala, de una cámara a otra, así que lamentablemente hasta que la Corte no reglamente el tema de sus plazos, no lo puede hacer Fargosi con esa pretensión, que lo primero que hay que decir, ¿quién es este Fargosi? Fue representante del Colegio Público de Buenos Aires en el Consejo de la Magistratura, y gracias a él llegaron 4 de los peores jueces que se ha tenido en Comodoro Pi, en un acuerdo claramente un beneficio claramente para el kirchnerismo cuando estaba gobernando en la primera década de este siglo, para tener esa justicia en Comodoro Pi que garantizara la impunidad o el cajoneo de las causas de la corrupción. Fargosi no es trigo limpio, no es una persona confiable. Lo que pasa es que, bueno, se ha convertido en un mileísta de la última hora. Antes era del PRO, exactamente, ahora es mileísta, y bueno, se comenta que es una persona que el presidente permanentemente está retuiteando sus cosas que dice, ¿no?, en la red social X, Twitter. Claro. Pero el que propone Fargosi es lo que ustedes más o menos están sosteniendo, y vendría a asemejar a la ley que se sancionó en San Juan de Ficha Limpia, que yo sostengo que es una ley trucha, porque esa ley de ficha limpia, en definitiva, lo que está pidiendo es una sentencia condenatoria firme para aplicarla, y para eso ya está el Código Penal. Claro. Si no, bueno, en todas las listas estaría plagada de personas con condena firme que incluso estuvieran privadas de su libertad, y eso no ocurre, porque una vez que una persona es condenada, pierde sus derechos ciudadanos. Claro, no solamente no puede ser elegido, sino que tampoco no puede ejercer el derecho al voto. Claro. La persona que está privada de su libertad puede votar en la medida que no tenga una condena firme. Puede, pero no puede ser candidato, pero sí puede votar. Lo de Fargosi es simplemente una puesta en escena para tratar de bajar un poco la calentura y la bronca que hay fundamentalmente en el electorado de Milei de este paso en falso.
porque me da la sensación que la sociedad lo que no tolera son estas trapisondas, a decir ser algo y en realidad ser otra cosa, y entrar en estos enjuagues tras bambalina con el kirchnerismo, quien necesita desesperadamente para garantizarle la libertad personal de Cristina que no salga ficha limpia, porque una vez que Cristina llegue al Congreso, bueno, ya olvídate, no va a haber nunca una sentencia condenatoria firme, y si la hay que esperar que termine su mandato. Entonces, creo que esto es lo que está ocurriendo. El principal objeto es controlar la Corte, que satisfaga a ambos bandos, a los libertarios y a los cristinistas. También ha habido aparentemente una intencionalidad de los libertarios de esta manera garantizarle la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación a Martín Menem. Pero bueno, yo soy de los que cree que la situación económica se arregla en la medida que a la par se arregle o se reparen las instituciones políticas y económicas de la Argentina. Y esto que está pasando entre el gobierno nacional y el cristinismo, bueno, va en camino en contrario. Marcelo, yo siempre he manifestado, ¿no?, que bueno, de alguna u otra forma, ¿no?, el Congreso de la Nación se convirtió, sin sacar esto que es ficha limpia, en el nido para de alguna forma guardar los delincuentes que tienen que ver con la política. Porque acá en la República Argentina, si vos querés ser gendarme, si vos querés ser soldado, si vos querés ser policía, si vos querés ser médico para el Estado nacional o provincial, si tenés antecedentes, no podés ingresar justamente a los estamentos públicos. Pero evidentemente para ser político todo sentido. Ahora bien, también la justicia de alguna forma esconde y se convierte en un nido a los delincuentes. Recordemos lo que sucedió con Carlos Menem. Carlos Menem estuvo más de 20 años en la Corte y la Corte nunca ratificó o no la sentencia, esto que fue justamente los hechos de corrupción que se produjeron durante la década del 90. Y de esta forma, sin esta ficha limpia, una justicia que tenemos que guardar todo, una corte que nunca dice nada en materia política, o lo dice después que se van, o lo dicen nunca porque se mueren. Moreno podría ser candidato, Debido podría ser candidato, porque si bien es cierto, Moreno tiene pena, Debido tiene pena y estuvo preso, todo ha llevado a la Corte, lo cual nos implica que no solamente Cristina puede ser candidato y tener fuero, sino un montón de delincuentes, de estos 17 o 20, ya no recuerdo bien la cifra, de funcionarios que tuvo el kirchnerismo y que están bajo proceso y algunos de ellos presos, ¿no? Bueno, a ver, hace poco la Corte confirmó la sentencia condenatoria de Vudú y de Ricardo Jaime. Sí. A ver, la justicia tiene, digamos, su claroscuro. Pareciera que depende de la categoría de cargos que has alcanzado para tener o no tener protección política y protección judicial. En el caso de Carlos Menem es manifiesto, y me parece que esta es la decisión política que procura Cristina Fernández de Kirchner. Claro. No cumplir, que no quede firme la sentencia y no pasar a la historia como la primera presidenta condenada en la República Argentina. Ya tenemos el primer vicepresidente, que es Vudú. Claro. Atrás de Cristina viene Alberto Fernández. Claro. En esto de no ser condenado. Sí. Habiendo sido en delitos cometidos durante el ejercicio de la presidencia de la Nación. Claro. Pero bueno, el Congreso de la Nación ha tenido sus momentos buenos, sus momentos malos. A Menem se lo protegió. Hay toda una campaña para proteger a Cristina. Esto no es solamente el peronismo solo, es también que hay complicidades, y esto hay que decirlo. El gobierno nacional no quiere a Cristina confrontando en términos electorales y no quiere que se aplique la justicia. Y esto es una muy mala señal para los argentinos, porque el Milei no solamente fue votado para resolver las cuestiones de la inflación o la cuestión de la seguridad en la calle, que es dramática, también para separar las instituciones y también erradicar la corrupción
desenfrenada que hay en la Argentina, y esto no lo está cumpliendo, esto último fundamentalmente. Y de hecho esto se vio, se notó, porque pegó fuerte, acusó excesivo el gobierno, bueno, al decir, bueno, vamos a trabajar nuestro propio proyecto, vamos a evitar para que, que el proyecto sea utilizado por los gobernadores para armarles causa, porque es uno de los pretextos que han puesto o justificación para no dar el quórum el jueves pasado, y el gobierno trata de porque está golpeado evidentemente, porque la sociedad, como decís vos, Marcelo, hay ciertas cosas que ya no las tolera, Marcelo, evidentemente. Los medios, la opinión pública decían de que un 90% de los argentinos quería ficha limpia, Marcelo, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, el que es un fanático de Cristina está convencido que hay una persecución, sí, claro, y que todo es un invento. No, aunque vos le pongas en las narices las pruebas del saqueo y del sobo descarado que los quienes llevaron adelante cuando tuvieron el poder, no los va a convencer nunca. Y bueno, hay una gran mayoría de argentinos que quiere que más allá del poder que tengan las personas, la justicia llegue con su largo brazo y que nadie quede impune. La cuestión es, si la justicia está preparada para aplicar este principio de igualdad ante la ley. Y acá hay una gran contradicción del gobierno, fundamentalmente de los dos candidatos a presidente, que es Milei y Burlich, sí, de que ellos dicen el que la hace la paga, y bueno, parece que hay algunos que tienen coronita porque les sirve en el contexto que esté en libertad y compitiendo electoralmente, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. De allí la profunda decepción de muchos electores, tanto de Milei como de Burlich, a que, bueno, no solamente haya ficha limpia, sino que se cambie el régimen electoral para favorecer la polarización y garantizar que Cristina sea la cabeza de la oposición en Argentina, y burlar nuevamente a la justicia. Y ya te doy el pase, Daniel. Todo a esto sumaré de que se protegió a la casta sindical también. El proyecto de Martín Tetaz no tuvo ni para arrancar. Después, Marcelo, el gobierno dice de que, como acusa, que si sale la ley contra la ludopatía juvenil e infantil, ha acusado a este proyecto de ser un proyecto comunista, lo va a vetar si es que sale del Senado. Todo esto se le ha ido sumando al gobierno en la que ha culminado el día viernes, bastante complicada en lo político en cuanto a la imagen que ha dejado el Ejecutivo. La ficha limpia fue el vaso la gota que lleva el vaso, Marcelo. Y es por ello que a mí me llama mucho la atención. Y creo que también hay poca credibilidad, Marcelo, de que, durante el fin de semana, el día domingo, me gustaría saber tu opinión, se vio el propio gobierno, yo creo que ha hecho público estas supuestas amenazas a Pat Bullrich y a Puyaro, con estos encapuchados que parecían más bien sacados de un circo, leyendo un texto, prometiendo una guerra. A mí me cuesta creer que ayer con esto de arancelar las universidades, está tratando el gobierno de volver a tomar un protagonismo, a decirle, a que la sociedad le diga, tiene razón el Ejecutivo, tiene razón el presidente, porque han acusado recibo, ¿no, Marcelo? Sí, el gobierno va acomodando, adaptando el discurso en función de la realidad. Yo creo que está muy claro que la gran mayoría de la sociedad argentina defiende la educación pública. Pero también esta mayoría que apoya la educación pública le parece muy correcto que se hagan las auditorías, porque todos sabemos que más allá del valor y la importancia que para Argentina tiene la educación pública dentro de este ámbito en diversos niveles, específicamente en este debate de la universidad hay muchos vivos, sí, claro, que utilizan los recursos para otra cosa que no sea la educación. Pero sí me parece que este es un gobierno que está jugando con fuego en algunos conceptos
y que está tirando del hilo, llevando a ciertos conflictos innecesarios. Por ejemplo, Argentina es un país que en su preámbulo de su constitución convoca a todas las personas de buena voluntad a trabajar, a vivir en la Argentina. Lo que ayer se ha anunciado de arancelar la salud y la educación, para que sea de ejecución práctica, hay que modificar la legislación respecto a lo que significa ser un residente extranjero en el país. Claro. Y a mí me preocupa que se establezcan muchas limitaciones para que un extranjero se radique en el país. Y aprovechándose de que hay una sociedad devastada, que ve que otros se llevan su pedazo de torta, por denominar una manera, y se la agarra con los extranjeros. Y me parece eso que sería preocupante, porque esos discursos uno lo ve, que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en contra de los inmigrantes. Y este es un fenómeno de la inmigración histórica, imparable. Me preocuparía que se siga avanzando en esa línea. Bien. Te traigo a San Juan, sé que estás por entrar dentro de unos minutos a una audiencia. ¿Qué está pasando? Te traigo a la provincia, porque ¿qué está pasando en el bloquismo, no? ¿Qué está pasando con Urrueda, que desde ya hace unos días que se está moviendo mucho? Primero se fue a un café para hablar con Aranda, llamó a la prensa para que los vean juntos, quieren armar de alguna forma una bancada que va a estar integrada justamente por Aranda, un hombre del masismo, por el bloquismo, que son 3 diputados, quieren sumar a otro más, al diputado Mayea, serían 5, de alguna forma hablan de ayudar justamente al oficialismo en la provincia de San Juan. Pero nuevamente Rueda fue noticia, teniendo en cuenta de que habla de que está creando un nuevo espacio político en la provincia de San Juan, que quiere llenarlo con, personas innovadoras, con Orsaides, manifestó, y que tiene que ver justamente para la educación y, un montón de aspectos que hacen justamente a la política. ¿Se está moviendo mucho, tan muy pronto, Rueda, o no sabe qué hacer? No, a ver, yo creo que los partidos políticos tienen que innovarse en función de nuevas realidades. Las tecnologías y el acceso de la sociedad a las redes sociales han cambiado la manera de hacer política. Los partidos políticos son, instituciones muy aisladas de la sociedad, por donde no pasan hoy por hoy los grandes debates. Y el ejemplo es, Milei, un outsider que llega a la presidencia sin haber perdido un segundo en armar una estructura política partidaria a nivel nacional, cosa que se hizo Macri no hace mucho tiempo con el PRO. Entonces, me parece correcto de que el bloquismo intente ayornarse y ponerse, digamos, en consideración o en línea de lo que la sociedad sanjuanina está debatiendo. Ahora, eso es un tema. El otro, hacer un interbloque para fortalecer su posición frente a un gobierno muy débil de punta parlamentario por no tener más que una minoría. Esperemos que esos acuerdos sean públicos para que la sociedad sepa que el apoyo no es a cambio de, sino a favor de un modelo de sociedad que los sanjuaninos han votado el año pasado. Y finalmente, me parece que si los partidos no logran conectarse con la sociedad, más allá de todo lo que vos traté de innovar, tal vez el esfuerzo sea en vano. Innovar y conectarse con la sociedad es también subirse a estos reclamos que se discuten a nivel nacional. Por ejemplo, sería bueno que ellos propongan una modificación de la ley de ficha limpia que se sanciona en San Juan, que es de aplicación imposible. Una ley que se superpone con el Código Penal, por lo tanto es algo falso, es trucho. Entonces, ahí sería interesante avanzar sobre estas cuestiones para demostrar que los partidos políticos se hacen eco de los reclamos de la sociedad. Marcelo, ¿te preocupa que no haya presupuesto? El gobierno evidentemente está muy cómodo al no trabajar con un presupuesto para el año próximo. Las que van a crujir van a ser las provincias, y sobre todo las provincias de los gobernadores supuestamente aliados, porque el gobierno parece que tiene más gestos con
o será el kirchnerismo un nuevo aliado, Marcelo? Buena pregunta, ¿no? ¿Perdón? ¿Te preocupa que no haya presupuesto 2025? A ver, a nivel nacional, sí, porque esto significa que el gobierno nacional lo que quiere es la mayor discrecionalidad posible a la hora de administrar los recursos nacionales, seguramente en un año electoral para condicionar y, por qué no decir, poner de rodillas a las provincias y los municipios. Claro. Es preocupante. Bien. Yo te hago la última de mi parte, que tiene que ver con las declaraciones de Cristina Kirchner, que habla de reformar la Constitución, ya que dice es una locura estar votando cada 2 años, se tendría que haber elecciones como es justamente no presidencial cada 4 años también para las cuestiones legislativas. ¿Estás de acuerdo con esto? A mí me llama la atención que ella, habiendo estado 2 veces como presidenta, 1 vez como vicepresidenta, habiendo estado 20 años, si contamos justamente el mandato de Néstor Kirchner, bueno, no tuvieron en cuenta esto, ¿no? Yo creo que la locura es gobernar mal o robarse los recursos que la sociedad te confía. El problema no es que la gente vaya cada 2 años a votar, el problema es entre elección y elección lo mal que se gobierna en este país. Yo empezaría por ahí. Marcelo, 2 últimas preguntas de mi parte muy cortitas. ¿Escuchaste, viste, me contestaste muy amablemente la opinión sobre estos ideólogos libertarios de extrema derecha como Nicolás Márquez, que de alguna forma reflejan el pensamiento del propio presidente, Marcelo? Por supuesto, el presidente de la Nación sigue casi a pie juntilla estas ideas sumamente, antes yo te diría disparatadas, ahora yo te diría son extremadamente peligrosas, porque la extrema derecha no solamente ha llegado a la Argentina, sino que se ha convertido en un movimiento muy fuerte a nivel global y que ha logrado o ha sabido manejarse en las redes sociales, donde la gente hoy se vuelca y no a los medios de comunicación tradicionales para formarse una opinión. Entonces, esa hazaña contra lo distinto es muy preocupante, porque, llegan al poder y comienzan a desplegar políticas que terminan restringiendo las libertades y los derechos de las personas, en nombre de una ideología donde hay muchas cosas que son muy terraplanistas, muy paranoicas, sin sustento ni científico ni ético. Y la última, Marcelo, creo que al ejemplo global de democracia la dio ayer Corea del Sur, ¿no? Ante lo que quisieron hacer básicamente es un autogolpe de Estado, ¿no, Marcelo? Sí, aparentemente, por lo que uno ha podido leer, el presidente o primer ministro saca una ley marcial acusando al Congreso de haberse volcado los intereses de Corea del Norte. Sí. Y el Congreso en pleno, oficialismo y oposición, le puso un freno tremendo, y ahora se está esperando la renuncia del presidente. Este presidente que llegó y que era un populista dentro de Corea, también de la derecha, llegó con gran respaldo popular y ha perdido recientemente la mayoría en el Congreso por el voto popular. Claro. Y como no pueden gobernar si no es con esa hegemonía, hacen como hizo allá hace muchos años atrás Fujimori, y como no te gusta distribuir y compartir el poder con el Congreso, con la justicia, arremetió contra el Congreso coreano y le pusieron un freno, lo cual es una señal de buena salud democrática en Corea del Sur, a pesar de estos malos presidentes que tienen. Por último, el GEN en San Juan ya está trabajando o pensando en trabajar para las elecciones de medio término en la República Argentina, por supuesto el GEN sanjuanino, que encabezas tú como presidente del mismo, y faltan 10 meses, no falta mucho, ¿eh? Sí, nosotros seguimos en actividad política y veremos el escenario 2025, seguramente formaremos parte de un frente electoral, pero nuestra consigna es
construir en Argentina una alternativa democrática republicana con una visión económica responsable, que no solamente garantice la libertad, sino también la igualdad de oportunidades. Así que bueno, sobre eso vamos a trabajar. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y por siempre estar predispuesto para hablar con la gente de los cronistas de la mañana. Muchísimas gracias, que tengas una muy bonita jornada. Muchas gracias. Igualmente, un fuerte saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, Daniel, y bueno, muy interesante. Sí, el diálogo, no queríamos demorar más.